¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Infórmate, un espacio destinado a que usted conozca las noticias más relevantes acerca del mundo de la política. En esta ocasión los saluda Alejandra Ríos y les da la bienvenida para que ustedes estén informados al tanto de todo este proceso electoral 2024. El día de hoy vamos a tocar los temas importantes, lo más reciente en cuestión de política. Para empezar, el pasado 21 de marzo se cerró la convocatoria para recibir las primeras preguntas al debate de la presidencia, el cual se estará realizando este 7 de abril. En esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral recibió 24,000 preguntas ciudadanas para este primer debate presidencial, de las cuales solamente se seleccionarán 108 preguntas por parte del laboratorio Signalab del ITESP. Estas preguntas se transmitirán a través de las redes sociales y serán compartidas tanto a Denise Maker como Manuel López San Martín, quienes serán los moderadores para este primer debate. Ellos recibirán estas preguntas el 3 de abril y también elegirán cuáles son aquellas preguntas que serán realizadas a cada uno de nuestros candidatos. Estas preguntas, cabe mencionar que el Instituto Nacional Electoral solamente seleccionó aquellas que cumplieran con el formato que se hizo previamente al público en las redes sociales. Sin embargo, los moderadores del debate serán quienes seleccionarán aquellas preguntas que se harán a cada uno de los candidatos. Y bueno, pues es que en otras noticias, el pasado 17 de marzo también se lleva a cabo el primer debate a la gobernatura de Jalisco, donde los 3 candidatos dieron sus propuestas sobre los diferentes temas. Uno de ellos era acerca de los derechos humanos. Este tema incluye políticas públicas para disminuir la pobreza, algunos planes y programas contra la discriminación y derechos de la niñez ante la violencia y el maltrato. Y en otros temas también hablaron sobre la gobernabilidad y la seguridad. Este tema también implicaba cosas acerca de la desaparición forzada y el crimen organizado, así como la aplicación de recursos necesarios para la pronta actuación ante los temas de desaparición de personas y la atención más cercana en colonias con mayor incidencia de delitos. Y más allá de ataques entre los candidatos, también se lograron algunas propuestas, las cuales conoceremos a continuación. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las propuestas del candidato Pablo Lemus por parte de MC. Él dice que tener algunos elementos de policía más capacitados, equipados y mejor pagados, así como la implementación de dispositivos de pulso de vida para proteger a las mujeres, son algunas de sus propuestas. Así es que vamos a escuchar de su voz cuáles son sus propuestas para esta gobernatura. De seguridad. Sin duda, como gobernador de este estado, será el tema fundamental a desarrollar durante los 6 años de mi gobierno.
En Guadalajara y en Zapopan, a las pruebas me remito, dejé las policías mejor pagadas, mejor capacitadas y mejor equipadas de todo el país, no solo de Jalisco. Por eso, al llegar al gobierno del estado de Jalisco, vamos a apoyar a la Policía Estatal con más elementos, con mucho más capacitación, con más equipamiento. Adicionalmente a ello, vamos a crear la nueva Policía Estatal de Caminos, que no tendrá la facultad de multar por exceso de velocidad en nuestras carreteras. Tú sabes que cuando transitas por las carreteras con la desaparición de la Policía Federal de Caminos, nos sentimos desamparados del cuidado federal en nuestras carreteras. Por eso, la Policía Estatal de Caminos vigilará los caminos municipales, carreteras federales y carreteras estatales. Adicionalmente a ello, generaremos un modelo de pulsos de vida, estos dispositivos para proteger a las mujeres que se diseñaron en el municipio de Zapopan y que ahora se han llevado a más de 28 municipios a nivel nacional. Tendremos el centro de inteligencia más importante del país. En Zapopan y en Guadalajara, construir los mejores C5 que existen en toda la República Mexicana. Y por eso vamos a trabajar mucho en este Centro Estatal de Inteligencia. Y por supuesto, hablar de seguridad es hablar también de prevención del delito. Las colmenas creadas en el municipio de Zapopan y que trabajan ya ahora en el municipio de Guadalajara estarán en todas las regiones de Jalisco. Es decir, a través de la prevención del delito, mediante el arte, la cultura, la educación, el deporte, daremos también un puntual seguimiento para que nuestras familias puedan vivir en paz. Es decir, la seguridad de todas y de todos tiene que ver con un fortalecimiento de la policía a través de la tecnología, de la capacitación, del equipamiento, pero tiene que ver también con un modelo de prevención del delito. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con la sociedad, universidades y organismos internacionales para brindar la paz que todas y todos anhelamos en Jalisco. Hablando en materia de desaparición, hay algo muy emblemático que sucedió hace algunos días. Guadalupe Aguilar, titular y fundadora de Fundej, recibió un reconocimiento por parte del rey de España. Yo tengo 9 años trabajando en conjunto con Fundej, con Guadalupe y con prácticamente todos los colectivos de este estado. Por eso he dejado muy claro que así como lo hice en Zapopan y en Guadalajara, voy a darles una atención personalizada. Hemos dado, por ejemplo, apoyo psicológico, alimentario, jurídico e incluso de emprendimiento que ustedes pueden ver a un costado del Teatro Jaime Torres Bodet. Y aquí en Jalisco, a diferencia del gobierno de Morena a nivel nacional, que no recibe a los colectivos víctimas de desaparición forzada, que se burla de esas familias, aquí en Jalisco los vamos a atender. Morena a nivel nacional quiere desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Jalisco la vamos a fortalecer. Y por supuesto, en la pregunta muy directa de Mayra, en nuestra plataforma viene la consolidación del Centro de Identificación Humana. Esto quiere decir que vamos a fortalecer las labores de búsqueda y de identificación de personas, pero también lo que se conoce hoy como la alerta Amber para localizar a menores de edad, la vamos a aplicar para cualquier ciudadano que pueda desaparecer. Las primeras horas son las más importantes para poder localizar a estas personas. Y por supuesto, también la contratación de más agentes investigadores en la Fiscalía del Estado de Jalisco y mejor pagados. Nosotros diseñamos un dispositivo llamado Pulso de Vida. En este dispositivo se geolocaliza a las mujeres para en un protocolo máximo de 4 minutos pueda estar atendida por un policía y evitar cualquier situación de riesgo. Y estoy de acuerdo en el sentido
de que debemos de dar el paso legal y la modificación de ley para tener ya también brazaletes para los agresores. Las políticas públicas que se han establecido en mi gobierno de protección a mujeres han sido reconocidas incluso a nivel internacional. Y miren, qué decir adicionalmente a que ahora vamos a tener una subprocuraduría especializada dentro de la Fiscalía para atender los casos de violencia hacia las mujeres. Esto es muy importante porque vamos a poder fortalecer las labores de investigación, de prevención y de atención a todas las mujeres. Yo estoy seguro que trabajando conjuntamente con los colectivos de mujeres, con las universidades, con la sociedad civil, con los organismos intermedios, que yo he estado trabajando con ellos durante todos estos años, en Jalisco vamos a tener verdaderamente la paz que todos. Crear una agenda de género y colocarle brazaletes a los agresores son algunas de las propuestas de Laura Aro, candidata a la gobernatura de Jalisco por parte de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco. Vamos a ver sus propuestas. Hoy tenemos que cuidar a quien nos cuida. Tenemos que hablar de fortalecer a los policías y a las policías municipales. El gobierno de Morena no tiene cara para hablar. Por eso estamos en esta gravísima crisis de violencia. El gobierno de Morena desapareció todos los apoyos para las policías municipales, para su equipamiento, para su capacitación. Es que no vengan aquí con ninguna cara y a intentar engañar a la sociedad jalisciense, que es una sociedad inteligente. Lo hemos dicho de manera clara, de la mano con Xóchitl Gálvez. Hoy tenemos que ser empáticos. Yo sí tengo el dato, querida Claudia. En este estado, con policías municipales, con policía estatal, con la policía vial, con la policía investigadora, apenas llegamos a 13,000 elementos en todo el estado. Lo ha dicho Xóchitl y yo lo suscribo. No puede haber un solo policía en este estado que gane menos de 20,000 pesos. Seguridad social, que tengan becas y apoyos para sus hijos, que tengan, por supuesto, la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Pero la seguridad es mucho más profundo que esto. No todo es con elementos de seguridad. Tenemos que tener una visión regional. Tenemos que entender dónde hay la mayor incidencia delictiva. Tenemos que llevar a la policía y el fortalecimiento, sí, a las regiones, pero acompañando y siempre con una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Hace unos días he sido la única candidata que presentó con puntualidad la agenda de género. No pueden venir a hablar de que les importan las mujeres cuando les han dado la espalda. Por eso lo hemos dicho, tenemos que crear una visión de empoderamiento y de fortalecimiento por todas las mujeres de Jalisco. Sí, qué bueno que haya pulsos de vida, pero hay que tener monitoreados a los agresores. Por eso lo hemos dicho, tienen que tener un brazalete donde se ubiquen, porque hoy las mujeres en este estado y en este país estamos solas e indefensas. Alejar a los jóvenes de la delincuencia, así como implementar pilares del bienestar en Jalisco, son algunas de las propuestas de Claudia Delgadillo, candidata a la gobernatura de Jalisco por parte de la Alianza Sigamos Haciendo Historia por Jalisco. Vamos a conocer más de sus propuestas. Todas vamos a buscar a nuestros desaparecidos. Coordinación significa trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer que ya dio resultados. Vamos a atender las causas, programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, porque la paz es fruto de la justicia. Vamos a implementar pilares para el bienestar en Jalisco, que serán puntos de encuentro para que nuestros niños y niñas jóvenes en las colonias más vulnerables puedan activarse. Vamos a cuidar de quien nos cuida. Fortaleceremos a nuestra policía con las condiciones, con mejores salarios, capacitación y beneficio para sus familias. Hoy tenemos un policía por cada 3,000 habitantes. Vamos a tener un policía por cada 1,000 habitantes. Todos los días habrá mesas de seguridad con la gobernadora, la Guardia Nacional y
y los 3 niveles de gobierno. Coordinación, coordinación y más coordinación, porque Claudia se escribe con C de coordinación, con C de cambio verdadero. En el tema de Recrea, por supuesto que se quedarán los uniformes y también se van a quedar los útiles, pero además en mi gobierno habrá desayuno y comida desde los niños que están en kinder, primaria y secundaria en todas las escuelas públicas del Estado. Este es un tema que a tu servidora le interesa mucho y el tema Recrea se va porque ha sido ejercido por gobiernos corruptos, donde solamente están facturando eventos que no se hacen, donde a nuestros maestros de manera permanente, si ellos tienen un turno, les pagan solamente un cheque, pero hay maestros que tienen 2 turnos y solamente les están pagando el equivalente a 1. Por eso escuché de manera particular a cada uno de nuestros maestros en el Estado. El tema Recrea para ellos es muy ofensivo, porque aparte de que hay corrupción y aparte de que meten programas que nunca se hicieron, a ellos les quedan a deber mucho. De repente hay cheques que les llegan a los maestros que duran hasta 6 meses y luego les lleguen ceros. Entonces, el tema Recrea no es un tema de una ocurrencia mía, es un tema que escuché de manera muy, muy atenta con cada uno de nuestros profesores y profesoras aquí en el Estado. Por supuesto, ese programa se va, Recrea se va, pero uniformes y útiles, desayunos, comidas, primaria, secundaria y en nuestro kinder, todos los niños van a tener alimentos. Vamos a crear y vamos a activar de manera permanente la búsqueda. Vamos a crear alertas por cada municipio y región y lo vamos a hacer a nivel estatal en los 125 municipios. Hoy quiero decirles que en mi gobierno, el gobierno que será aliado de todas las organizaciones sociales que se agrupan con familiares de víctimas, siempre estarán atendidos. Y hablando de derechos humanos, quiero llamar la atención sobre un grave problema que sufrimos las mujeres, la violencia de género, que siempre cada una de ustedes la ha vivido, igual que la ha vivido su servidora. Por eso me parece de suma importancia tener mucha confianza en el gobierno que viene, porque confianza se escribe con C, con esa C que va a traer un cambio verdadero aquí en nuestro Estado. También decirles que el tema terrible relacionado con los derechos humanos y seguridad es algo que vamos a atender de manera prioritaria. El jueves 21 de marzo, el Instituto Nacional Electoral emitió un resolutivo donde se cancelaban las primeras fórmulas al Senado de la República por parte del Partido Movimiento Ciudadano, encabezadas por Alberto Esquer en Jalisco y por Eliseo Fernández en Campeche. Esto fue previo al requerimiento que realizó el mismo Instituto Nacional Electoral el día 12 de marzo, debido a que se incumplía con el principio de paridad de género. Vamos a conocer los detalles de este proceso electoral por parte de la voz del licenciado del vocal ejecutivo Óscar Macías, por parte del INE. Vamos a escuchar su relato. Buenas tardes, Alejandra, bienvenida, y con todo gusto vamos a informar a la sociedad sobre esta actividad tan importante en el gobierno, que es la integración del Senado de la República. Los senadores son representantes populares que son electos cada 6 años. Se eligen 128 senadores para integrar la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo, y esa integración se hace en 3 partes. 2 senadores por cada entidad federativa, es decir, 64 senadores de la 2 por 32 entidades federativas se eligen por el principio de mayoría relativa, es decir, obtiene el triunfo las candidaturas que obtienen el mayor número de votos. La segunda fórmula el segundo procedimiento para integrar la Cámara de Senadores son 32 senadores electos, 1 de cada entidad federativa, que se otorga a lo que denomina la Constitución la primera minoría, es decir,
el partido político o el candidato del partido político al Senado que obtiene el segundo lugar en votos. Recordemos que cada partido político puede postular a 2 personas propietarias y 2 suplentes para el cargo de senadores en cada entidad federativa. Por eso siempre vemos que van 2 fórmulas y con la paridad de género tenemos hombre y mujer normalmente. Entonces esas 2 fórmulas, si gana la elección en número de votos, esas 2 fórmulas de senadores del partido que haya obtenido el triunfo por mayoría de votos se van a integrar al Senado, como lo mencioné anteriormente, por mayoría relativa. Y el partido que obtiene el segundo lugar en votos tiene derecho a que el senador o senadora que va en primer lugar en esa fórmula de 2 personas accede al Senado por el principio de primera minoría. Ahí ya tenemos entonces 64 senadores de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Y los otros 32 senadores, para completar los 128 que integran el Senado, se eligen por el método de representación proporcional, con una circunscripción nacional donde se registran por cada partido político listas de 32 aspirantes al Senado de la República y se integran los senadores de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos por el partido político en la elección en la que se elige el Senado. Es decir, cada partido político puede registrar una lista de 32 senadores a nivel nacional, los partidos políticos con registro o las coaliciones, y se integrarán a los senadores o los aspirantes al Senado cuyo partido haya obtenido un porcentaje de votos que le permita obtener esos espacios que se denominan escaños en el Senado de la República. Esa es la forma como se integran los 128 senadores. Y esto es a partir de las reformas de 1994-1995 a la Constitución. Respecto a las funciones del Senado, principalmente, bueno, como su nombre lo dice, los senadores son parte de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo. Es el órgano de gobierno que elabora las leyes y aprueba distintas situaciones. Sobre todo la función de los senadores es el nombramiento de agentes diplomáticos para el Servicio Exterior Mexicano, la ratificación de la propuesta anteriormente Procurador General de la República, ahora Fiscal General de la República, también la ratificación de diversos nombramientos en el Servicio Exterior Mexicano, los embajadores, embajadoras que designa o que propone el presidente de la República, además también los altos mandos del Ejército, del Estado Mayor Presidencial, y ahorita se ha mencionado mucho en los medios de comunicación, un legislador por ahí mencionó que debido al estado de ingobernabilidad en algunas entidades federativas debería declararse la desaparición de poderes en algunos estados. Y bueno, déjame decirte, y eso que lo sepa la sociedad, sí existe la figura de desaparición de poderes en las entidades federativas, pero hay un procedimiento que establece la propia Constitución en los artículos del 72 al 76, y el órgano de gobierno encargado de tomar esa determinación mediante el procedimiento que establece la propia Constitución es el Senado de la República. Si bien participa en la elaboración de las leyes, si una iniciativa de ley la propone algún senador, la iniciativa de ley será en la Cámara de Origen del Senado y su Cámara Revisora será la Cámara de Diputados, pero si una propuesta de iniciativa de ley se hace por parte de los diputados, la Cámara de Origen será la Cámara de Diputados y la Cámara Revisora será el Senado de la República. Es decir, participan tanto la Cámara de Diputados como el Senado en la elaboración de las leyes, y ambos órganos de gobierno que integran el Congreso de la Unión son los que elaboran las leyes a nivel nacional, como pueden ser el presupuesto de egresos de la Federación, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero las demás leyes sí las revisan las 2 cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Excelente. El 21 de marzo se emitió un resolutivo por parte del Consejo General del INE hacia la candidatura por parte del Movimiento Ciudadano. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, mira, es muy interesante este tema, porque efectivamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo que hizo fue emitir un resolutivo, una resolución, después de, y esto hay que aclararlo, después de haber requerido al partido Movimiento Ciudadano para modificar
las fórmulas que registró al Senado de la República, sobre todo en Jalisco y en Campeche, para que hubiera paridad de género, es decir, lo que le estaba pidiendo el Consejo General del INE en estados de alta competitividad para Movimiento Ciudadano es que hubiera paridad de género y que la fórmula de las mujeres apareciera en primer lugar en la propuesta de candidatos al Senado. En este caso fue Jalisco, uno de los estados en los que se observó esto. Se requirió al partido Movimiento Ciudadano que lo hiciera, así como también en Campeche. No atendieron ese requerimiento que hizo el instituto para modificar la conformación de las fórmulas para integrar el Senado, y entonces el 21 de marzo, como bien lo mencionas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo por el que se deja sin efecto la candidatura de Alberto Esquer para el Senado de la República, y en el estado de Campeche también para Eliseo Álvarez, me parece se llama el candidato. Y entonces lo que procede es que el partido político podrá designar a una mujer en ese cargo. Según lo que se analizó por parte del instituto, es que la solución hubiera sido sencilla, nada más modificar el orden de presentación de las candidaturas. No se atendió ese requerimiento del Instituto Nacional Electoral por un criterio de paridad de género. Sí, ese no es a capricho del instituto, tenía que cumplirse el criterio de paridad de género, pero sobre todo en entidades federativas donde Movimiento Ciudadano tiene una alta competitividad, ¿sí? Es decir, no se considera adecuado por parte de la legislación y por parte de las autoridades que se postulen a mujeres en candidaturas en entidades federativas o en distritos en los que sea muy difícil que dicho partido pueda obtener el triunfo. Sería como, pues obviamente, negarles el derecho a integrar los órganos de gobierno. Entonces, la paridad de género, además de que implica que se postulen a mujeres, implica que se postulen en posiciones o en espacios, en entidades federativas o en distritos, en donde el partido político que las postula tenga alta competitividad y posibilidades de que lleguen a ocupar el cargo. Entonces, esa fue la situación. Ahorita lo que está en la mesa, después de esa resolución del Consejo General, es el periodo en el que el partido político o el candidato afectado pueden presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se revise ese acuerdo. Puede ser en dos sentidos: para que revise el acuerdo y considere si los criterios aplicados por el Instituto Nacional Electoral fueron adecuados o no para cancelar su candidatura, o en su caso para revocar ese acuerdo. Entonces aquí la situación es, estamos a la espera, quienes estamos dando seguimiento a estas situaciones, estamos a la espera de que el partido político del candidato presente, porque tiene derecho, presente la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es correcto. Esta resolución, en caso de que sí sea en cambio en cuestión de paridad de género, ¿puede traer alguna afectación a los candidatos ya registrados por parte del mismo partido? No, porque no tiene afectación a las demás candidaturas, en virtud de que únicamente se requirió al partido en el caso de esa posición, en la postulación al Senado de la República, y lo que se podía haber hecho era nada más cambiar el orden, es decir, Alberto Esquer aparecía en primer lugar en la propuesta de Movimiento Ciudadano al Senado de la República aquí en Jalisco. Mirza Flores aparecía en segundo lugar, y lo que se podía haber hecho es que Mirza quedara en primer lugar y a Alberto Esquer quedara en segundo lugar en la fórmula, y hubiera atendido la paridad de género, en virtud de que o podía haber bien ganado Movimiento Ciudadano, o tiene muchas posibilidades de ganar la elección en el Senado de la República aquí en Jalisco, y si no, en todo caso, quedar en un segundo lugar que le permita la fórmula que va en primer lugar, por primera minoría, que ya mencioné ese caso, a Mirza Flores, a acceder al Senado de la República. No atendió el requerimiento del partido político. El acuerdo del Consejo General deja sin efecto la candidatura de Alberto Esquer, y se tiene que postular a una mujer o proponer a una mujer en dicho espacio. Excelente, muchísimas gracias por la opinión. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, maestro, por esta información. Y bueno, es importante mencionar que el plazo con el que contaba el candidato al Senado es de 4 días.
y sin embargo hasta la fecha no hay ningún registro oficial por parte de este proceso para impugnar la resolución del INE. Y bueno, hablando de los candidatos al Senado, el pasado 23 de marzo visitó Lagos de Moreno el candidato Carlos Lomelí. Él es por parte de la Alianza de Morena, así es que vamos a escuchar parte de su mensaje. De boca y que muy seguramente la diputada, porque la escuché comentar en un medio de comunicación, vamos a darles espacio, hay una gran solicitud por la macroeconomía tan fuerte que maneja nuestro país. Nosotros debemos de recordar que cuando recibimos este gobierno hace casi 6 años, el dólar andaba a los 23 y el día de ayer lo vi a 16.67. Y podemos pasarnos todo el rato hablando con respecto a eso. La leche. Efectivamente, yo creo que no solamente tenemos un compromiso con el campo, con los productores de grano, con los productores de forraje, existe un compromiso porque creo, a mi muy particular punto de vista, que quedó a medias el rescate del campo. El rescate, pero no es como un argumento de salida, pero sí les quiero decir que cuando recibimos el gobierno estaba a 3 pesos el litro de leche. Pues se les está pagando a 11 pesos, o a 12, y no es suficiente. Nosotros creemos que en la carrera de precios sube la leche, sube el forraje, pero hemos obligado a los grandes concentradores a que le den un trato más digno, por supuesto, a todos los pequeños productores. Lo que se tenía pensado al inicio de este sexenio era apoyar a un determinado grupo de productores de leche, ponerles su termo, darles su pipa y poder de esta manera proteger y darles el estándar que se requiere para poder recibir a un precio digno. La zona de los Altos genera 6.3, 6.5 millones de litros de leche diarios, que si los convertimos a vasos son 25 millones de vasos de leche para la República. Hoy se compra cuando mucho el 30% de esa producción y no es porque no se tenga el dinero, sino porque no se ha tenido la capacidad de distribución para poder colocar toda esa cantidad de leche, como tampoco se hace en Chihuahua y en la zona de San Luis Potosí. Se está trabajando en eso. ¿Por qué? El Instituto Nacional Electoral realizó un estudio donde se dio a conocer la importancia que tienen los debates a la hora del voto de la ciudadanía. Es por esto que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, propusieron 4 debates hacia la gobernatura de Jalisco. El segundo debate se estará realizando este 13 de abril a las 17 horas, con los temas de infraestructura, finanzas y obras públicas. Y como ya lo habíamos mencionado en temas anteriores, el instituto también propició la participación de la democracia a través de preguntas, así es que vamos a conocer cuál es la dinámica, cuál es ese formato B para este segundo debate de la voz del vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, Alejandra. Sí, mira, aunque no es de nuestra competencia, pero estamos participando también en la organización de las elecciones tanto federales como locales. Y al igual que lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 218, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco establece en los artículos 86 y 87 la obligación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de organizar cuando menos 2 debates de las candidaturas al gobierno del Estado y también promover los debates para las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales. En este caso hay ya un acuerdo para el segundo debate de las candidaturas a gobernador en el estado de Jalisco, que se realizará el próximo 13 de abril, según la información que tenemos, a partir de las 17 horas. Y el formato es a través de preguntas que realizará la ciudadanía a través de las redes sociales, es decir, toda la ciudadanía podrá hacer llegar sus preguntas para que los candidatos a gobernador las candidaturas a la gubernatura, las 2 mujeres y el varón que van a participar por estos cargos, puedan contestar esas preguntas. Estas las va a poder etiquetar la ciudadanía en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, etiquetando al IEPC Jalisco en un formato de 10 segundos donde se hará la pregunta señalando únicamente de qué municipio es la persona
y el tema al cual se refiere haciendo la pregunta de manera directa. Entre otros temas está el tema de infraestructura, está el tema de obra pública, de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Son algunos de los temas que podrá la ciudadanía, de los cuales la ciudadanía podrá hacer preguntas a las candidaturas, y estas preguntas se seleccionarán aquellas que cumplan el formato establecido, que se hayan recibido por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y en el formato del debate se sortearán las preguntas, y cuando alguna de las candidaturas tenga o reciba la clave del video donde venga la pregunta, se le hará la pregunta de manera abierta, pasando la pregunta en video de la persona que envió su cuestionamiento, y es como realizarán las preguntas. De hecho, es un debate, es un formato muy interesante, porque las candidaturas no sabrán cuáles son las preguntas que les van a hacer en ese momento. Hay un panel de expertos que estableció el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que son los que van a, no a seleccionar las preguntas, a determinar si las preguntas cumplen con el formato establecido para hacer las preguntas de acuerdo a las reglas que se les pidieron. Si las preguntas cumplen el formato, entonces el panel de expertos las selecciona, y esas preguntas son las que se sortean para que las candidaturas puedan responder a esas preguntas. Es decir, es un formato abierto en el que ninguno de los candidatos o candidatas tiene conocimiento de la pregunta, y solamente hasta el día del debate van a poder conocer cuál es la pregunta que van a responder. Gracias al maestro Óscar Macías por esta información. De igual manera, nosotros les estamos recordando, y igual aparecerán en pantalla, algunas de las recomendaciones o los elementos que deben de cumplir estas preguntas, estos videos, para el segundo debate. Las primeras recomendaciones dicen que la pregunta debe estar orientada en el objetivo temático. Además, el video deberá realizarse en formato vertical y no tendrá una duración mayor a 10 segundos. Deberá estar completamente visible el rostro de la persona participante. No podrá utilizar filtros que alteren o distorsionen las características o rasgos físicos de las personas participantes. Y no podrán utilizarse ningún elemento que sea alusivo en favor o en contra de ninguno de los partidos políticos o de las candidaturas. De igual manera, la estructura de estos videos, al momento de publicarse, deberá de ser de la siguiente manera. Tal y como aparece en pantalla, primero se deberá de colocar: hola, vivo en el municipio, y se pone el nombre del municipio, y mi pregunta es. Posteriormente se deberá de acompañar con hola, @Jalisco, @IEPC Jalisco, mi pregunta es sobre el tema, y finalmente con el hashtag Pregunta Jalisco 2024. Pues bueno, esta es la estructura para todos aquellos que estén interesados en hacer sus videos con las preguntas para este segundo debate a la candidatura al gobierno de Jalisco. Y recuerde que si usted está interesado en hacer llegar estas preguntas, tienen hasta el día 31 de marzo para hacerlo. También queremos recordarles que se encuentra abierta la convocatoria para ser participante o ser observador electoral. Esta convocatoria cierra el día 7 de mayo de 2024. A continuación, en pantalla les estarán apareciendo cuáles son los requisitos, cuáles son aquellas cosas que usted necesita para poder lanzarse como observador electoral en estas elecciones 2024. Si usted está interesado en esto, pues también puede acudir a la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Ahí aparece la convocatoria de Observador Electoral 2024. Podrá encontrar la convocatoria, los requisitos y una explicación de qué implica ser observador en estas elecciones de 2024. En otras noticias, también les recordamos que este fin de semana, este 31 de marzo, comienzan las campañas a nivel local, y es por eso que en esta ocasión el primer candidato que dará lugar a este inicio de campañas en el municipio de Encarnación de Díaz es el licenciado Gilberto Tito Palomar. Él se estará presentando el día 31 de marzo a las 3 de la tarde en la plaza principal de Encarnación de Díaz. Se tiene previsto que el mensaje de candidatura será a las 6 de la tarde. Esto es para que usted los considere y esté al pendiente de nuestra página oficial para que ahí se pueda enterar también de los próximos eventos, de los próximos meetings de inicio de campaña en estas elecciones 2024. Bueno, pues yo les agradezco el haberme acompañado en este programa. No se olvide de que este es un espacio para que usted conozca las noticias más importantes acerca de la política. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.